Hola a todos, somos Concreto Experto, Ingeniería y Productos de Concreto. Concreto Experto está dedicado al asesoramiento y consultoría en temas de tecnología del concreto, diseño de mezclas y control de calidad del concreto. El tema titulado para el día de hoy es Criterio de aceptación de la resistencia de una clase determinada de concreto. Veremos dos puntos. El primer punto es una introducción a la norma E060 de concreto armado y el segundo punto que se enfoca ya en el tema, que es el criterio de aceptación de la resistencia del concreto. Y se definirán dos conceptos, que es una clase de concreto y que es un ensayo de resistencia de concreto. Posteriormente veremos los requisitos del criterio de aceptación. Introducción a la norma E060 de concreto armado. En el país, en Perú, existe el Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene fuerza legal y es aplicable en todo el territorio nacional. Dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, conocido como RNE, está la norma E060 de concreto armado. Esta fue publicada en el 2009 junto con otras normas y cuenta con un comité técnico especializado que está conformado por distintas instituciones y también universidades públicas y privadas. En el 2019, 10 años después de la publicación de la norma E060, se llevó a cabo una propuesta de norma. Esta propuesta de norma del 2019 también cuenta con un comité técnico especializado, pero aún no ha sido oficializada para ser publicada en el Diario Oficial del Peruano. Por lo tanto, la norma vigente es la norma E060 del 2009. Estas normas tienen fuerza de ley y son de aplicación en todo el territorio. Es firmada o refrendada por el Presidente de la República y por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del gobierno de turno. ¿Cuáles son los alcances de la norma E060? Esta norma, como la mayoría de las normas, fijan requisitos y exigencias mínimas, tanto para el análisis, diseño, los materiales, la construcción, el control de calidad, que va a ser nuestro enfoque, y supervisión de las estructuras de concreto armado, concreto preesforzado y concreto simple. Ahora ya entremos a lo que es el criterio de aceptación. Antes de ver el criterio de aceptación, hay algo que debemos mencionar y que no debe pasar de lado. Es el punto 512, que indica los requisitos para F'C. ¿Qué es F'C? F'C es la resistencia característica y es la resistencia que podemos encontrar y que se encuentra especificada en los planos o en las especificaciones técnicas de un proyecto. Dice, los requisitos para F'C deben basarse en ensayos de probetas cilíndricas confeccionadas y ensayadas como se establece en 563. ¿A qué se refiere esto? Que las probetas se deben seguir un procedimiento y ese procedimiento está estandarizado de acuerdo a las normas técnicas peruanas o también a las normas internacionales o los estándares internacionales. Veamos entonces, cuando uno va a muestrear una porción de concreto, debe seguir cierto estándar, ciertos procedimientos. Para el muestreo se debe seguir la ASTM C172, que es la práctica estándar para el muestreo de concreto fresco. Y para poder elaborar o fabricar y curar probetas, se debe seguir el ASTM C31, que es la práctica estándar para la elaboración y curado de especímenes de concreto en el campo. Y para ensayar las probetas se debe seguir la ASTM C39, que es el método de ensayo estándar para la resistencia al concreto de especímenes cilíndricos de concreto. Es decir, lo que nos quiere indicar la norma es que para que nuestros resultados sean válidos estadísticamente, deben seguir todos los procedimientos, ya sea para el muestreo, para la elaboración, para el transporte, curado, almacenamiento de las probetas cilíndricas de concreto e incluso el ensayo. Entonces, 5633 nos indica
¿Cuándo nosotros podemos decir que una clase determinada de concreto es satisfactoria o no? Aquí te indica lo siguiente. La resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactoria si cumple los dos requisitos siguientes. Entonces veamos esos dos requisitos. El requisito A dice, cada promedio aritmético de 3 ensayos de resistencia consecutivos es igual o superior a F'C. Y el segundo requisito dice, ningún resultado individual de ensayo de resistencia promedio de 2 cilindros es menor que F'C en más de 3,5 megapascales cuando F'C es 35 megapascales o menor, o en más de 0,1 F'C cuando F'C es mayor a 35 megapascales. Para entender estos requisitos, primero debemos definir qué es una clase determinada de concreto y también qué es un ensayo de resistencia. Veamos el primer punto. ¿Qué es una clase determinada de concreto? 5.1.7 de la norma de 060 indica lo siguiente. Para la selección del número de muestras de ensayo se considera como clase de concreto A. Punto A dice, cada una de las diferentes calidades de concreto requeridas por resistencia en compresión. Es decir, para la clase de concreto en el punto A, si yo tengo una resistencia de 210 kilogramos centímetro cuadrado y otra resistencia de 245, puedo decir que tengo dos clases diferentes de concreto. Ahora veamos el punto B. Para una misma resistencia en compresión, cada una de las diferentes calidades de concreto obtenidas por variaciones. Ahora, ¿qué varía? El tamaño máximo del agregado grueso, modificaciones en la granulometría del agregado fino o utilización de cualquier tipo de aditivo. Veamos ejemplos. Tenemos dos F'Cs iguales, pero usos granulométricos del agregado grueso diferentes. Esos usos granulométricos están asociados a tamaños máximos y tamaños máximos nominales que se indican generalmente. Por lo tanto, aunque tengamos un mismo F'C, podemos tener dos clases diferentes de concreto si se tiene dos usos granulométricos diferentes. Este es un ejemplo. Ahora veamos el punto C. El concreto producido por cada uno de los equipos de mezclado utilizados en obra. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo elaboro concreto con Carmix y también con trompo mezclador. Entonces, para el concreto elaborado con Carmix se considera una clase de concreto y para el concreto elaborado con trompo mezclador se considera otra clase de concreto. Entendiendo los conceptos de clase de concreto, ahora veamos qué es el ensayo de resistencia. Veamos este concepto en 5.1.6. Dice, se considera como un ensayo de resistencia al promedio de las resistencias de dos probetas cilíndricas, hechas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días, o a la edad de ensayo establecida para la determinación de F'C. Un ensayo de resistencia indica que es el promedio de dos probetas cilíndricas. Acá hay una probeta y acá hay otra probeta. Las dimensiones de estas probetas cilíndricas son de 6 pulgadas de diámetro por 12 pulgadas de altura. Asumamos que tenemos una resistencia 1 de 220 y una resistencia 2 de 210. ¿Cuál es el promedio? 215. Por lo tanto, la resistencia promedio se conoce como ensayo de resistencia. Algunos pueden indicar, pero solamente es válido utilizar probetas de 6 pulgadas por 12 pulgadas. ¿Y qué sucede con las probetas de 4×8? Las probetas de 4×8 también son válidas. De hecho, estas se mencionan en la ASTM C31 e incluso en el ACI también, 318. Entonces, esas probetas de 4×8 también son válidas. De hecho, también en la propuesta de norma del 2019 se indica esto, pero más detalladamente. Veamos. Se considera como un ensayo de resistencia al promedio de las resistencias de dos probetas cilíndricas de 6 pulgadas de diámetro por 12 pulgadas de altura.
o de 3 probetas cilíndricas de 4 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de altura, moldeadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de F'C. Es decir, si yo utilizo probetas de 4 por 8, tengo una probeta, dos probetas, mínimo deben ensayarse 3 probetas. Si asumimos que tenemos los siguientes resultados, 220, 210 y 230, ¿cuál es la resistencia promedio? 220. A eso se considera un ensayo de resistencia.